Continuamos en Argumentos, seguimos conversando con el diputado Óscar Ronderos. Antes de irnos a la pausa quedamos con un tema importante. Los venezolanos hoy quieren respuestas, no quieren escuchar más de la descripción de la situación que vivimos, porque ya todos la padecen, la conocen. Todos la conocemos porque la padecemos. Claro, las conocemos, la padecemos, pero queremos Y la gente no quiere solución. más diagnósticos. La gente ya sabe que el diagnóstico es que estamos muy mal. Bueno, la primera cosa que yo digo, Rosa, que es indispensable un acuerdo político entre venezolanos que rechace las sanciones y que nos permita convivir en paz para poder avanzar. Los que convocan a los tambores de guerra están convocando a que esta situación económica continúe. Ahora, la mayoría de la oposición dentro de nuestro país se ha pronunciado en contra del tema de las sanciones, salvo de repente algunos cuestionamientos fuera, pero... Bueno, pero hay alguna gente que todavía hace vida en Venezuela, que está muy bien en las encuestas y sigue invocando sanciones. Y sigue creyendo que va a derrotar a Maduro a cuenta de las sanciones. Yo creo que si aquí no se establece un régimen de reconciliación nacional que nos permita entender a todos como venezolanos que es indispensable el levantamiento de sanciones para poder sobrevivir y para poder convivir entre venezolanos, no vamos a poder avanzar. Eso es una necesidad, claro. Y hay que decirlo sin ningún empacho, el tema de las sanciones no es un problema solo del gobierno, es un problema de todos los venezolanos. Fíjate que, por ejemplo, ayer yo escuchaba al presidente de Fedecámara solicitando el levantamiento de las sanciones, y precisamente el presidente de Fedecámara no se puede decir que es un señor afín al gobierno. Claro. Estamos hablando del presidente de la cúpula empresarial, que viene de ser presidente con industria, que es un tipo con un perfil perfectamente claro de un actor económico y de oposición. En consecuencia, creemos que ha logrado permear la necesidad en todos los venezolanos del levantamiento de las sanciones para poder participar del negocio petrolero como Venezuela participaba hasta antes de todas estas limitaciones. Y además el problema termina regresándoselo a los Estados Unidos. Porque el venezolano que no tiene cómo sobrevivir aquí termina emigrando. ¿Y dónde va a ir a parar? A la frontera sur de los Estados Unidos, a cruzar el Darién para llegar al Río Grande, para ver cómo puede ir a buscar las mejores condiciones de vida a las que no consigue en su país. Pero unas vías en las que se exponen al peligro, a la muerte pero de solamente familia. el nivel de sufrimiento que tiene la gente aquí adentro justifica una cosa como esa. Porque a mí no me van a decir que aquí hay 7 millones de perseguidos políticos. Son migrantes económicos, esencialmente lo que están produciendo Venezuela al día de hoy. Estamos hablando de la pérdida del poder adquisitivo. Por la pérdida del poder adquisitivo y porque el gran mecanismo de redistribución de los venezolanos era el petróleo, creado por la democracia, y el petróleo que era de todos y que la democracia redistribuía entre todos para que cada uno tuviéramos nuestra gota de petróleo que nos permitía llenar nuestras necesidades diarias. Pero hoy la situación es diferente y uno se pregunta qué posibilidades hay, además del tema de las sanciones, que de paso están dentro de una mesa de negociaciones. Hace, por cierto, una semana atrás veíamos esa reunión donde estaba la vicepresidenta Delcy Rodríguez con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y otros presidentes de América Latina, de Brasil, Colombia, Argentina, hablando sobre la situación de Venezuela. Y Borrell, el alto representante de la Unión Europea, el señor Borrell, estaba el presidente Macron, presidente Lula da Silva de Brasil, está el presidente Fernández de la Argentina, el presidente Petro de Colombia. Bueno, porque para todos en la región nos convertimos en un problema. El tema de los migrantes. El tema de Venezuela tiene 2 millones de venezolanos en territorio colombiano, y eso también es un problema para Petro. El alcalde de Chicago ya dice que no puede sostener la cantidad de migrantes que tiene en su ciudad. El alcalde de Nueva York dice que no puede sostener más los albergues de migrantes que tiene en la ciudad. Pues no le alcanza su presupuesto. En consecuencia, es hora de que los Estados Unidos mire hacia adentro y diga: mientras yo siga generando hambre en Venezuela, voy a seguir generando migrantes en los Estados Unidos y voy a seguir generándome un problema grave como el que tengo hoy en ciudades como Chicago y como Nueva York. Y en esa reunión se condenaron las sanciones, pero también hablaban del tema de las inhabilitaciones. ¿Cómo mediarán también dentro de ese proceso? Pero es que, Rosa, hay que franquear la situación y decir, el gobierno tiene que decir que no está dispuesto a levantar inhabilitaciones si sigue con una amenaza de que su cabeza tiene precio de 15 millones de dólares. ¿Quién que esté en el poder se va a ir del poder si está amenazado de que su salida del poder implica su muerte o su encarcelamiento? Simple y sencillamente hay que crear las condiciones en Venezuela para una transición pacífica. Todas las transiciones del mundo han sido pacíficas con quien estaba en el ejercicio del poder, compartiendo los espacios, porque no los vas a desaparecer al día siguiente. Diputado, pero estas negociaciones han tenido unos altibajos que no se entienden. Bueno, porque las negociaciones hasta ahora han sido maximalistas. Es todo o nada. Y fíjate que cuando empiezan a hacerse acuerdos sectoriales, se acuerda, por ejemplo, el fondo
de ayuda social, no aparecen los fondos que debía desbloquear el gobierno de los Estados Unidos para que esos fondos vinieran, no para ser administrados por Maduro, para ser administrados por las Naciones Unidas, para resolver el problema del agua, el problema de la luz eléctrica, el problema de los servicios públicos que nos afectan a todos los venezolanos. Aquí no hay una bomba solo mata chavistas, no hay una bomba solamente vamos a quitarle el agua nada más que a los chavistas, o vamos a quitarle la luz nada más que a los chavistas. No, en la organización se va el agua, en el barrio se va el agua o se va la luz y nos quedamos sin agua y sin luz, los chavistas y los no chavistas. Claro. Eso Entonces, lo sufrimos todos todos el tema los de la venezolanos migración, la familia separada. y en todos los niveles, en todos los estratos sociales. Maduro no tiene problema porque Maduro tiene una planta eléctrica que arranca cuando se va la luz. Maduro no tiene problema porque cuando se le va el agua manda y busca una cisterna. Los que tenemos problemas somos los venezolanos de a pie, que no tenemos cómo resolverlo y que una cisterna nos cueste entre 60 y $100. Pero cuesta entender cómo no se ha llegado a un acuerdo en ese tema social. Bueno, porque hay gente que cree que apretando las sanciones y manteniendo el esquema de sanciones van a salir de Maduro más rápido y lo van a derrocar. El esquema de sanciones se estableció en la intención de la política de máxima presión, a través del cual se apretaba para que el tipo se fuera, para sacarlo del poder. Bueno, se apretó y no lo sacaron del poder, más bien el tipo se mineralizó, se quedó mucho más en el poder, porque lo poco que llega, mucho o poco, lo administra el que tiene control territorial. Ahora, diputado, uno se pregunta cómo algunos sectores pueden creer que eso es una estrategia viable cuando hemos visto el ejemplo fracasado en otros países. Yo vi, ahí por está ejemplo, Cuba con más de 50 años de bloqueo, cada año las Naciones Unidas es que hay algunos tipos que viven de eso. Y hay algunos tipos que quieren ser los cubanos de Miami, ahora los venezolanos desde Miami. Porque cuando tú estás en Miami o en Madrid y prendes la luz, y tú los prendes sin ningún problema, pues poco te preocupa que el que está en Caracas tenga o no tenga luz. Sobre todo si tú vives del hambre del que está viviendo en Caracas. El problema es que si continuamos en esa política que ellos proponen, que ellos promueven, de sanciones y de máxima presión, vamos a terminar como Cuba, pasarán 60 años y seguiremos aquí, con Maduro en el poder. Entonces queremos convertirnos en la Cuba de Sudamérica. Ese es el planteamiento, no solo para los venezolanos que están afuera, para los venezolanos que están en esa política, para el propio gobierno de los Estados Unidos y para el resto de la comunidad internacional. Fíjate que Europa empieza a vernos con una cara distinta. Sí. Europa viene a decir que viene a invertir en proyectos de gas. Europa viene a decir que vuelve a mirar hacia América Latina como una alternativa segura de producción de energía y de gas y de petróleo. Es decir, hay un nuevo panorama de oportunidades para Venezuela, pero pasa por esos acuerdos y por ese proceso de negociaciones. Yo estoy de acuerdo, pero es que creo que ningún venezolano de bien puede estar de acuerdo con las sanciones, la máxima presión que ya demostraron que no dieron resultado y que lo que hicieron fue fortalecer a Maduro en el poder. Lejos de sacarlo, lo mineralizaron y lo dejaron en el poder. Bueno, incluso leía que dentro de la Asamblea Nacional están buscando sanciones para aquellas personas que han solicitado para nuestro país. Pero ¿qué tratamiento le puedes dar tú a un tipo que sale por los medios de comunicación social invocando que nos invadan? Invádannos, por favor. Ese es el discurso hasta hace unos días. No podemos solos. Ese era el discurso. Bueno, y no pasó nada. Los tipos invocaron una invasión fallida. Aquí se produjo la invasión de Gedeón. Aquí se produjo el intentos de asesinato de altos funcionarios y no pasó nada. En consecuencia, eso tiene que tener... Eso es incomprensible e incluso fuera de nuestro país, por otros sectores. Es que parece risible, Rosita, porque aquí ha habido 4 golpes de Estado, todos impunes. El golpe de Estado del presidente Chávez, que intentó matar a Pérez y no lo mató, pero luego al año y medio fue indultado por el presidente Caldera. No pagó la consecuencia del intento de magnicidio de Pérez. Luego el señor Carmona da un golpe de Estado, dice, y aparece un funcionario diciendo que el presidente había renunciado, y el señor se fuga caminando de su casa para la Embajada de Colombia y terminó en Bogotá. Luego se produce eso en el caso del 11 de abril. Luego se producen los hechos del 30 de abril y el señor López se fue caminando con el director del SEBIN para la Embajada Española y terminó en Madrid. Y el señor Guaidó estaba en su casa y un buen día apareció en Miami. Bueno, el problema es que estas situaciones de impunidad, cuando se tratan con tanta ligereza, traen estas consecuencias, que la gente cree que el dar un golpe de Estado es un deporte que ya no es ni de alto riesgo siquiera. Bueno, y que conocemos en la historia que lamentablemente después de una guerra, después de una invasión, las secuelas quedan por años y la situación humanitaria se agrava mucho más e incluso los objetivos que tienen de buscar cambio de poder normalmente. Pero esta es una guerra donde lo que faltó fue que explotaran las bombas. Claro. Porque la consecuencia de la guerra la estamos viendo los venezolanos todos los días, en hambre y en miseria.
Diputado, tenemos que irnos a una pausa. Al regreso Adelante. seguiremos conversando en esta edición de Argumentos y vamos a leer sus preguntas a través de nuestras cuentas en redes sociales. Ya volvemos.